I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el pastor Juan Kim, clase 17. Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Nosotros podemos aprender constantemente la palabra de Dios. Soy pastor Juan Kim. El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios, San Mateo capítulo 11, el versículo 28. Voy a leer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La verdad que nuestro Señor Jesucristo es Salvador y también libertador, porque todos los hombres del mundo están trabajando, llevando cargo. ¿Qué cargo es lo más difícil en el corazón del ser humano? El cargo es el pecado. Porque la gente cuando tiene la oscuridad y pecado en su corazón, siempre va a sentir como infeliz. Por ejemplo, hoy en día muchos jóvenes se suicidan. ¿Por qué la gente quiere suicidarse? Cuando uno tiene ánimo, esperanza, futuro, no va a suicidarse. ¿Quién quiere matar a sí mismo? El que no tiene ánimo en su corazón, el que no tiene nada de esperanza, futuro. Por esa razón, en el corazón de nosotros debería llegar libertad del pecado y también libertad del cargo. Entonces Jesucristo, como dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿quién puede estar descansado ante nuestro Señor Jesucristo? El que sea perdonado de todos sus pecados. Por ejemplo, San Juan capítulo 8 sale una mujer adúltera. Esa mujer estaba muy cargado de su corazón. ¿Qué es lo que estaba cargando? El deseo carnal. ¿Quién adultera? ¿Quién comete? El que está llevando este cargo. ¿Por qué? El deseo de la carne siempre arrastra, jala a la gente. Aparentemente nosotros tenemos fuerza para controlar a nuestro corazón, pero al revés, el corazón controla a nuestra vida. Entonces, entre los muchos jóvenes adultos que están utilizando droga, ellos saben que cuando sean viciosos de droga es muy difícil de aguantar, porque cuando sea vicioso de droga solamente piensa acerca de consumir de droga. Cuando tiene dinero, entonces puede comprar droga y puede usarlo. Entonces, una persona si puede dejar cuando no quiere consumir, entonces no es vicioso. Por ejemplo, siendo joven, cuando juega de juego de video en computadora, en aquel entonces, si cuando no quiere, ya puede dejar. En aquel entonces no será como vicioso de juego de video. Pero por sí mismo no puede dejar, aunque su ojo está muy cansado, su cuerpo está muy cansado, pero no puede dejar este fuego. ¿Por qué? Está siendo esclavo de fuego. Lo mismo, ser humano puede pensar que yo puedo dejar licor, yo puedo dejar cigarrillo, yo puedo dejar fuego de
de carta y todo puede controlar, así piensa. Pero no es así, porque el ser humano va a seguir atrás de el deseo carnal que funciona en sus corazones. Por eso nuestro Señor Jesucristo quería dar libertad de ese vicio y esa esclavitud. Entonces, San Juan capítulo 8 acá sale como esta palabra, ¿no? Y Jesús se fue al monte de los olivos, el versículo 2, y por la mañana volvió al templo, y por el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Es muy importante, ¿no? Porque esa mujer creo que era una de judía. Entonces ella sabía claramente sobre mandamiento: no adulterarás. Cuando sea atrapada por la gente, en aquel entonces será apedreada, será muerta. Ella sabía este conocimiento dónde funcionaba, en la mente de ella. Pero ¿dónde funcionaba el deseo de adulterar? En el corazón de ella. Por esa razón, en su mente, yo no tengo que cometer, yo no tengo que hacer así. Pero su corazón le guiaba, le arrastraba para que cometiera. Eso es. Entonces ella no pudo más que cometer, porque el deseo carnal que funcionaba en el corazón de ella, lo más fuerte que es su conocimiento que funciona en su mente. No solamente ella, también entre muchos hombres del mundo están siguiendo viciosos de droga, licor y también fuego de video, fuego de carta. Por esa razón, mucha gente fracasa. Por causa de fuego de carta se divorcia. Por medio de fuego de carta, y se hace gran daño contra su familia. ¿Por qué? En Corea del Sur, cuando llega en el invierno, cuando no hace de agricultura, en aquel entonces entre los labradores, ellos juegan en su hogar con los jóvenes, con los adultos, porque no hay trabajo. En aquel entonces, alguna persona piensa: yo puedo ganar dinero, pero por fin ya pierde todo. Alguna persona pierde la casa, pierde dinero. Por causa de eso se divorcia. También puede ser como deudor. ¿Por qué la gente así anda con el pecado, con la oscuridad, con gran daño? ¿Por qué? El pecado funciona en el corazón del ser humano. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que cuando venga a mí, voy a descansar. Es muy importante. ¿Desde cuándo nosotros podemos estar descansados? Después de haber recibido el perdón de los pecados. ¿Por qué? El corazón de Dios es más fuerte que nuestro corazón. El amor de Dios es más grande que nuestro amor. Por eso cuando entra el corazón de nuestro Dios en el corazón de nosotros, este corazón domina a nuestra vida. Este espíritu domina nuestra vida. Por eso nosotros podemos ser descansados. Entonces, San Juan capítulo 8, acá sale, como dice, mucha gente querían apedrearla a esa mujer adúltera. Entonces, Jesucristo, como les dijo, el versículo 7 así dice: y como insistieran en preguntarle, se
enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesucristo, como decía, entre ustedes, si alguien que no tenga pecado puede arrojar la piedra de primero hacia ella, dice. Según la palabra de Jesucristo, nos explica claramente cuál es el pecado y cuál es fruto de pecado. El pecado que recibió por herencia por medio de Adán. ¿Quién está llevando este pecado? Por la vista de Jesucristo, todos los hombres del mundo están llevando este pecado. Por esa razón, según la vista de Jesucristo, se ven como pecadores y muertos espiritualmente. Entonces, ¿quién tiene síntomas de pecado? El que comete. Por eso la gente, antes de cometer, la gente piensa: yo no soy tan malo, yo no soy digno de ser muerto, yo no soy pecador tan como igual que este hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo no quiere ver fruto de pecado, sino que quiere ver el pecado. Por eso Jesucristo estaba observando. Había muchos hombres que querían apedrearla, pero Jesucristo, como decía, entre ustedes, ¿alguien no tiene pecado? De primero puede arrojar la piedra. Significa que por la regla de nuestro Señor Jesucristo, todos los hombres del mundo están llevando pecado. Están siendo pecadores. Por esa razón, todos los hombres del mundo tienen que reconocer. Pero ¿quién puede reconocer fácilmente? ¿El que comete o el que no comete? El que comete bastante. Tal persona puede conocer que yo soy pecador. Por esa razón nosotros podemos buscar esta palabra, Romanos capítulo 5, el versículo 20. Veamos, así dice. Romanos capítulo 5, el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa? La ley se introdujo para que el pecado abundase. El objetivo de existencia de la ley es para que tenga más pecado. ¡Wow! ¿Cómo nosotros podemos interpretarlo así? Pero según la palabra de Dios, así está escrito. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es como secreto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver esta palabra, Romanos capítulo 5, el versículo 20. ¿Cómo dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir que, ¿a quién le da la gracia? ¿A los que no cometen nada o a los que cometen? Según esta palabra dice que el pecado, cuando abundó, en aquel entonces sobreabundó la gracia. Eso es maravilloso porque cuando Jesucristo quería dar la gracia de Dios a las personas, buscaban quién más cometió. Por ejemplo, Mateo, que era publicano. Mateo, parece que usted ya tiene mucho pecado, ¿o no? Sí, Señor, yo soy pecador. Está bien. Sígame. Eso es. Al ver paralítico, hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Sí, Señor, yo tenía mucho pecado, pero ya yo creo que mis pecados fueron perdonados. Observando la vida de esa mujer adúltera que sale en San Juan capítulo 8. ¿Ella tenía pecado bastante o no? Sí. Por esa razón,
Jesucristo le dijo, ¿dónde están los que le condenaban? No, Señor, no hay nadie. Ni yo te condeno. Siendo juez verdadero nuestro Señor Jesucristo, Él dice que ni yo te condeno, es decir, que no te condeno. Condenación, ¿de dónde viene? De la ley. Condenación, ¿a quién llega? Al pecador. Pero nuestro Señor Jesucristo, como dice, voy a descansar a los cargados y que trabajadores. Es decir, que Jesucristo, cuando se encuentra a los pecadores, siempre les perdona. Pero al revés, cuando Jesucristo encontró a los fariseos, escribas que querían cumplir la ley, se enojaba contra ellos, como decía, generación de víboras, así decía, al revés de nuestros conocimientos, ¿no? ¿Por qué? A los que están procurando guardar el mandamiento, entonces, ¿cómo tiene que decir? Qué bueno, hasta que cumpla tiene que esforzar, ya con todo corazón tiene que marchar, ya tiene que amar a Dios, ya siga adelante, así tiene que dar ánimo. Pero en vez de decir ánimo, Dios exhortó a ellos. Jesucristo les exhortó. Generación de víboras, ¿cómo escapan el juicio eterno de Dios? Entonces la gente no puede entender fácilmente cómo está hablando. Solamente a los pecadores les dijo que tus pecados te son perdonados. Y luego a los que están esforzando para guardar el mandamiento, no querían cometer nada, en aquel entonces Jesucristo decían que generación de víboras. ¿Por qué? Desde el nacimiento todos los hombres del mundo han tenido pecado suficiente. Está yendo al infierno. Por esa razón, todos los hombres del mundo tienen que tener síntomas. Síntomas de pecado. Significa que siendo un árbol de manzana, ¿qué tipo de fruto tiene que dar? Manzana. Siendo árbol de naranja, ¿qué tipo de fruto va a tener? Naranja. Nosotros somos como igual que el árbol de pecado. ¿Qué fruto tendríamos? Pecados. Por eso, como dice el versículo 20, pero la ley le introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Evaluando, cuando uno que comete bastante, ya Dios llega la gracia a su vida. Por eso cuando se encuentra esa mujer adúltera, como decía, ¿dónde está? Los que le acusaban, le condenaban. No hay, Señor, ni yo te condeno. Y luego, ¿cómo dice? No peques más. Entonces, ¿cómo ella no podía cometer más? ¿Por qué? Ella siempre anduvo con el pecado. Entonces, ella ¿cómo podía dejar su pecado? Así dice el versículo 11 de San Juan capítulo 8. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta palabra tiene la respuesta, como dice el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A quién le da luz? A quien sigue a Jesucristo. Por esa razón, después de recibir la salvación, de primero en su corazón llena de la gracia, del amor de Dios y esperanza y agradecimiento. Imagínense, esa mujer cómo podía regresar a su casa. El día de hoy yo tengo que morir. El día de hoy yo tengo que recibir castigo. Yo tengo que entrar en el infierno por causa de mi pecado, pero Dios
Jesucristo me dio su gran amor, me perdonó. Y luego, ¿cómo va a vivir ella? Con este amor que Dios le entregó. Señor, gracias. ¿Cómo puede amarme? ¿Cómo puede perdonarme? ¿Cómo puede salvarme? Entonces, en su corazón está lleno de gracia, alegría y gozo en vez de tener el deseo de cometer. Por eso, en la familia, siendo un niño, está lleno de agradecimiento a sus padres, no comete, no hace daño. ¿Por qué? Teniendo alegría y gozo, mientras tanto que vive con su familia, con su padre, madre, se siente como el amor de sus padres, tal persona crece con sanidad. Pero ¿quién puede cometer fácilmente? Su corazón fue dañado por familia, sus padres siempre señalando, ¿por qué así anda? ¿Por qué no, fuera? En aquel entonces, siendo adolescente, su corazón está muy afligido. En aquel entonces se escapa de la casa. Y luego, para vivir, ya necesario cometer. Por eso, en la familia, en la ciudad, si circula el amor de Dios, si circula el corazón de Dios, ya toda la gente va a tener alegría y gozo, esperanza. Nuestro Señor Jesucristo decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cómo dice San Mateo capítulo 11? Lo que nosotros hemos leído desde el principio, podemos buscar esta palabra. San Mateo capítulo 11, el versículo 29. Así dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué yugo de Jesucristo? ¿Qué es el yugo de nuestro Señor Jesucristo? Eso es el Evangelio. Después de conocer el Evangelio, puede llevar este yugo para predicar el Evangelio. En aquel entonces, su corazón va a llenar esperanza, gozo, alegría. Y también debemos aprender con nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo tiene humildad. Entonces, cuando nosotros tenemos esta humildad, fácilmente podemos acercar a la gente. Fácilmente nosotros podemos tener amistad con la gente. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la verdad. Ese es fácil el Evangelio, ligera para llevar el Evangelio al mundo. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.